Bueno, hoy aquí en este ciclo de entrevistas que estoy haciendo, tengo el gran gusto de conversar con una intelectual y una persona muy querida, es el poeta, ensayista cubano Néstor Díaz de Villegas, que bueno, me motivó especialmente llamarlo en estas primeras entrevistas que estoy haciendo porque acabo de leer su libro ¿De dónde son los gusanos?, en el que, bueno, cuenta un poco, obviamente nos va a hablar más de eso, pero cuenta como de jovencito, bueno, él de joven fue preso político, de muy jovencito, luego se exilió en Miami y volvió hace unos 4 o 5 años, se hizo una serie de viajes a Cuba y relata eso y con su análisis, y la verdad que realmente, como se lo dije en un mensaje de texto, me arrancó lágrimas muchas veces de emoción, de risa, también de tristeza. Néstor, bienvenido y gracias por charlar conmigo un rato. Gracias por invitarme, Edwin. Un placer estar contigo. Bueno, primera pregunta que tengo aquí anotadita es, ¿por qué escribiste el libro? ¿Por qué surgió la idea? Bueno, el libro, yo siempre tomo notas. Yo soy una persona que tengo la costumbre desde siempre, no sé cuándo empezó, de tomar notas. Donde quiera que voy, yo tomo notas. No especialmente porque fuera a Cuba, yo voy a Italia, yo voy a Israel, pues los países que visito porque me gusta viajar. Ahí yo siempre tengo notas y tomo extensas notas acerca de todo lo que pasa a diario. Y entonces en Cuba también pasó así. Fui tomando notas. En el caso de Cuba, por supuesto, eran mucho más, notas mucho más cercanas a mis memorias, afectos e historia. Y entonces, cuando regresé del primer viaje en el año 2016 a Cuba, esas notas las transformé en entradas, como se dice, o posts de mi blog, que se llama NDDB, mi blog, que lo lee bastante gente, tengo mucha gente que lo sigue, y se convirtieron los posts. Los primeros fueron 10. De ahí surgió el libro. Ok, Néstor, pero bueno, imagino, ¿por qué esas notas a Italia no se convirtieron en un libro? ¿Por qué? Dime un poquito más, profundiza un poco más, ¿por qué decidiste escribir un libro? Porque tú eres un tipo que tiene un gran caudal intelectual, creativo, y no escribes libros todos los años. ¿Por qué elegiste eso? Es una manera era un desahogo, por momentos es divertido, por momentos es analítico, es triste, ¿era un desahogo tuyo, una revancha? ¿Qué era? No, no revancha, pero sí, en realidad, Edwin, fue en realidad un cierre, como le dicen en Estados Unidos, un closure, cerrar con algo que había muerto, pero que en realidad yo nunca había tenido la oportunidad de ir y ver al muerto en la caja, ¿no? Como se dice, y decir, bueno, ya, es cierto, está muerto, lo vi. Y era un poco aquello de ver la muerte de una nación. Quizás eso sea el motivo principal, ¿no? Pero efectivamente, yo cuando regresé, yo le dije a Esther, María, mi esposa, no me molestes, no entres a nuestra oficina. Era tarde en la noche, yo me sentaba en la computadora y todos los días, los 10 días después que regresé, escribía uno de esos artículos. Lo escribía frente a la computadora y en muchas ocasiones yo estaba escribiéndolo y estaba llorando a lágrima tendida. Eso te iba a preguntar. Sí, era muy emocionante, era muy terrible evocar todo lo que había pasado. Y efectivamente, todos están escritos con gran emoción. A mí no me gusta escribir con emoción nunca, pero en este caso dejé que las emociones me llevaran. Y efectivamente fue una catarsis, fue un tratamiento psiquiátrico para mí mismo. Y bueno, sucedió que en el medio de esas 10, mientras yo las escribía, antes de que terminara el año, murió Fidel Castro. Así que hubo algo más que cerraba en ese momento. Néstor, todo empieza como que tu historia pública de alguna manera empieza con unas actitudes tuyas que tuviste a los 18 años y antes también de rebeldía con el régimen cubano. En algún momento, y eso te costó muy caro, 5 o 6 años de cárcel, ¿en algún momento te arrepentiste
no de pensar lo que pensabas, sino de haberlo expresado en poemas y en comentarios? No, no, para nada. Lo que yo, en realidad, desde mucho antes de los 17, 18 años, cuando caí preso, ya las experiencias de mis familiares más viejos, las personas más mayores, mis mayores, tíos, etcétera, me habían convencido de que yo estaba viviendo además de la observación simple, de que yo estaba viviendo en un lugar que era terrible, que era un lugar donde nos engañaban a diario, etcétera. Eso no hace falta ser un genio para enterarse. Pero al final, cuando sucedió que yo escribí el poema, que por cierto tiene que ver con Chile, el cambio del nombre de la avenida Carlos III hacia Salvador Allende, ya se convirtió en un acto político muy serio, ¿no? Yo protestar por este acto. Y entonces, bueno, lo hice y repartí ese poema. En aquella época se hacía en papel de carbón, se repetía a las copias. Y esto, bueno, precipitó que ya al final del año a mí me llevaran a la cárcel, entre otros expedientes que tenía de no obedecer ciertas. Pero no, nunca me arrepentí, al contrario, al caer en la cárcel yo conocí el otro, ¿cómo se llama? La barriga del monstruo allá adentro, y aprendí mucho, estudié mucho. Por cierto, yo no tengo carrera universitaria, me la cortaron en ese momento, pero allí fue donde aprendí casi todo lo que todavía hoy sé. Una cosa que no tenía pensado preguntártela, pero me acordé ahora de... creo que en realidad lo comentaste en una de las entrevistas, no sé si está en el libro, ahora me confundo, pero un amigo que te traicionó. Sí. Entonces lo mencionas, dices, lo menciono, pero de alguna manera lo perdono. Sí. ¿Qué actitud? Me parece además bonito saber tu visión respecto a lo que es eso, que alguien te traicione y cómo reaccionar, ¿no? En realidad no es ni traición. Cuando la persona que nunca ha vivido en un régimen totalitario, que no es lo mismo que en un régimen autoritario, digamos, ¿no? En Sudamérica ha habido muchos regímenes autoritarios, pero no totalitarios, en el momento en que el régimen político tiene control sobre la vida de cada individuo. Y cuando ese régimen se acerca a un individuo, no es una excepción, ese régimen se acerca a todos los individuos pidiéndole exactamente lo mismo, que denuncien y delaten lo que está pasando a su alrededor. Por eso existen organizaciones masivas como Comité de Defensa de la Revolución y otras que obligan al individuo a delatar. Y este hombre lo que hizo fue lo que hacen todos, delatar. Lo único que estaba muy cercano a mí y tenía la oportunidad de recoger todos esos papeles y entregarlos a la policía. ¿Y por qué lo mencionas? Bueno, lo menciono... También mencionándolo de alguna manera es... Es muy bueno mencionarlo, es bueno mencionarlo porque yo le quito toda culpa a él. Yo creo que el sistema, como me preguntan en esa entrevista que leíste, no, ¿por qué en lugar de culpar a los delatores, culpas al sistema y quitas la culpa de los delatores? Los delatores no tienen culpa, los delatores son en mayor o menor medida cobardes o valientes, pero no tienen alternativa. El sistema es el que necesita cambio, el que necesita ser realmente condenado. Así que él lo menciono porque estoy seguro que él disfrutará que yo lo mencione y que recuerde ese momento de nuestra gran amistad. Éramos grandes amigos y grandes mentes que trabajaban muy al unísono. Si yo decía algo terrible acerca de algún consigna de la revolución, él decía algo mucho peor. Así que éramos personas muy unidas, y él recordará ese momento, y es un momento que pasó, y es un momento histórico que inclusive ya no existe exactamente. ¿No le tienes rabia? No, para nada. Él será siempre una de mis personas más admiradas. Qué bueno, muy bueno. Sí. No sé si está siendo irónico, pero me parece bonito. No, en lo absoluto. Yo fui al pueblo donde él vive y traté de ir a la iglesia donde ahora él es pastor. Y no pude de ninguna manera acercarme a él de nuevo. Pero me hubiera gustado hablar con él de nuevo, absolutamente. Y no solamente él, me encontré con otras personas en mis viajes que habían sido también delatores de otras maneras de mis actividades.
Néstor, me pareció interesante. Yo llevo 24 años en Miami, pero no... Bueno, sé lo que obviamente sabe una persona que lee los diarios, revistas, etcétera. Quizás no he visto mucha literatura al respecto. Pero me llamó la atención esto de que siempre ronda en la mente de mucha gente, ¿no? Y mucha gente favorable al régimen también, que Cuba ahora es como un paraíso, alejado de un oasis, alejado del capitalismo, que no hay McDonald's, no hay sucursales, qué sé yo, de Marshall. Yo alguna vez lo he pensado también, y tocan mucho ese tema, y tú con mucha categoría como que eres contrario a eso. ¿Por qué te parece que eso no es encantador, eso de ir a Cuba y encontrar cosas que en el capitalismo ya no se ven, como de inocencia o de... Bueno, para empezar te puedo decir que ahora hay una conectividad un poco mejor en Cuba, pero en los cuatro viajes que yo di a través de 3 años sucesivos, yo me iba a un parque, tenía que ir a un parque para encontrar una conexión de internet que costaba como $5 la hora. Y en el parque a veces habían bancos disponibles y otras veces no, me tenía que sentar en las raíces de un árbol, y unas hormigas que hay en Cuba, que son muy endémicas de Cuba, son específicamente de Cuba, se metían por el pantalón y me picaban las nalgas, y entonces tenía unas grandes picadas de hormigas en las nalgas. ¿Por qué de todos los países de Latinoamérica, y creo que del mundo, los cubanos somos los únicos que tenemos que tener picadas de hormiga en las nalgas para poder ver la internet, que por cierto, donde está controlada, no hay Google, hay una intranet donde tú puedes ver, los buscadores son internos. Voy al mercado y bueno, pues puedo comprar lo que haya, pero en el mercado nunca hay carne de res, está prohibida, muy pocas veces hay carne de cerdo. Entonces, ¿por qué yo tengo que limitarme en mis opciones cuando es un país rico? Sencillamente porque la carne está en los hoteles. Pero hay otras carencias, ¿no? Además de la carne. No, muchas carencias. Dime un par de cosas. Bueno, que en Cuba no hay. La carencia principal en Cuba es la carencia de donde parten todas las demás carencias, es la carencia de representatividad. Si en Cuba el ministro de Comercio Interior fuera realmente la persona más capacitada y que el gobierno hiciera una búsqueda entre la población y designar a esa persona, entonces Cuba sería un país funcional. Pero la persona que está a cargo del Ministerio del Interior, si lo buscas en la internet lo verás, es un perfecto energúmeno y solamente está ahí porque pertenece a una familia que perteneció a los fundadores de la revolución. Entonces todo está limitado a un grupo de gente que son los que mandan y que se pasan el poder de unos a otros. Por ejemplo, Díaz-Canel fue guardaespaldas de Raúl Castro y por eso está ahí ahora. Todos están conectados, pero no es el talento tiene que coger un bote y salir a Miami. Y habiendo tanta gente cubana talentosa y capacitada, ¿no? Afuera. Como puedes ver aquí en Miami, pero esa gente son rechazadas, son eliminadas porque el poder siempre tiene que quedar en manos de la familia o del clan de ellos. Entonces, de ahí parten todas las carencias. Si no existiera eso, en cada estamento económico, social, estuvieran las personas más talentosas por simple darwinismo social, ¿no? Ahora es obvio que todas estas entrevistas que hacemos, los periodistas y todo el mundo que los publicamos en las redes, etcétera, se ven, no estamos hablando solo para la gente de Miami, sino me gusta pensar que hablo también para la gente de Argentina, de Chile, de donde sea. Sobre todo. Un tema que se defiende mucho de donde vengo, en Latinoamérica, en Sudamérica, es el tema de la salud, y tú das a entender con muchas suavidades, pones el dedo en la llaga y das a entender que es medio desastroso el sistema de salud, cuentas una visita a un hospital y lo desastroso que es eso.
¿Puedes ahondar en eso? Sí, bueno, mira, el asunto es este, el asunto de los simpatizantes de la revolución en Latinoamérica es que no, sencillamente, no conocen historia de Cuba, entonces se meten a opinar sobre Cuba sin tener la primera idea, la más mínima idea. En una universidad en California yo me encontré con alguien, hubo una conferencia, después fuimos a comer y la persona me dijo, Cuba siempre se ha enfrentado a los americanos y por eso los admiramos. Yo le dije, sí, pero el 10º regimiento de la caballería norteamericana en 1898 vino a la guerra con Teddy Roosevelt y nos dio la independencia. Nosotros, nuestras historias están vinculadas de manera esencial, no están enfrentadas. Digo, yo no sabía eso. ¿Y qué le respondí yo? Le dije, bueno, porque eres una bruta, porque eso es Historia de Cuba 101. Se paró de la mesa y se fue de la reunión. ¿Pero qué puedo responderle? Si tú me dijeras ahora, no, Lincoln era, no sé, era un personaje que vendía helado, ¿no? Es decir, entonces, yo, si fuera americano, me pararía de la mesa y me fuera si alguien dijera algo así. Pero de Cuba tú puedes opinar lo que te dé la gana sin tener que tener conocimiento. Y en cuanto a la salud, pues no saben nada. Cuba siempre tuvo un gran número de médicos en comparación con la población. Por la población, si lo comparamos con otros países en los años 40 y 50 de Latinoamérica. En los hospitales donde yo fui, que por casualidad, porque alguien que trabajaba conmigo tuvo un accidente, esos hospitales no solamente son de los 1950, la mayoría de las maternidades obreras son hechas por Batista, esos hospitales son batistianos, sino por Machado de los años 30 y aún de los 1800. Y esos hospitales existían ya en Cuba y había sociedades médicas de hermandades, ¿sabes? Somos españoles, de hermandades gallegas, catalanas, etcétera, que todo eso lo heredó el castrismo, las facultades de medicina, pero las puso en función de una propaganda política. Cuba siempre fue un país potencia médica, potencia farmacéutica y potencia en número de doctores. No es nada nuevo. También me llamó la atención en tu libro que hablas de eso. Dices que la Cuba como elegante, sofisticada, arquitectónicamente, que se llegó a ver antes de la revolución, antes de la llegada de Fidel Castro al poder, tiene que ver con Batista, que él incentivó eso, que la ciudad estaba espectacular, espléndida, en gran parte gracias a él. Por supuesto, eso lo puedes ver ahí. Por ejemplo, la Plaza de la Revolución la construyó Batista, era la plaza cívica. El Martí, con esa gran cosa que nosotros le decimos la raspadura, que es el tremendo edificio esto es una construcción de Batista. Batista hizo enormes carreteras como la Vía Blanca, etcétera, el túnel. Batista contrató a un gran urbanista que era Serret, el catalán, y lo trajo a La Habana para renovar La Habana. La Habana está renovada completamente por Batista. La Habana es una ciudad batistiana. Desde los años 30, en que renovó la zona de Marianao, donde está el obelisco y los cuatro edificios alrededor. Es decir, donde quiera que vayas en Cuba está la mano de Batista, y sobre todo el Sanatorio para Tuberculosos, que es una de las grandes obras latinoamericanas, que está en Tope de Collante, un edificio magnífico, enorme, que ahora es un hotel y antes era un hospital. Es también obra batistiana. Néstor, dudé bastante antes de decirle voy a hacer esta pregunta a Néstor o a cualquier cubano exiliado, más alguien como tú que sufrió tanto, ¿no?, en carne propia el régimen castrista. ¿Ha hecho algo el castrismo, el régimen cubano en estos 60 años? ¿Ha hecho algo positivo? ¿Han hecho algo bien? ¿Saben hacer algo bien? ¿En la historia quedarán como algo en especial que hayan hecho bien? No, absolutamente nada, porque entonces de lo contrario tendríamos que referirnos al ejemplo de Chile, en que Pinochet trajo a los muchachos de Chicago y renovó la economía chilena, y tenemos hoy a un gran Chile que es uno de los motores económicos de Latinoamérica gracias a Pinochet. Entonces tendríamos que dar las gracias a Pinochet, cosa que me niego a hacer. Una dictadura, no importa cuáles son sus logros, entre comillas, en ninguno de los aspectos
sociales, si dura como la de Pinochet, la de Chile, no sé, veintitantos años o lo que sea que duró, o la de Videla. 17 creo, la de... 17. Ahora, digamos la de Cuba, que tiene 61 años, nada, absolutamente nada justifica que dos hermanitos nacidos en la provincia de Oriente en los años 20 todavía sean los dirigentes de un país moderno. No gastaría mi tiempo ni siquiera en decir, oh, la educación, porque nada justifica, nada recompensa los 61 años de dictadura. Dos o tres preguntas más y Néstor, y no te quito más tiempo. No, todo lo que quiero. Leyendo el libro, se me venía a la mente una palabra que escucho siempre aquí, que se escucha mucho, que es abuso. Se siente como que tú fuiste abusado. ¿Tú te sientes enfrentado a la dictadura cubana, al régimen cubano? Porque es como una pelea un poco de David contra Goliat, ¿no? ¿Tú sientes que estás enfrentado o no le haces caso, no piensas en eso? ¿Qué es para ti la dictadura cubana? No, yo siempre estoy enfrentado a la dictadura. Ese es mi país, este es mi segundo país. Yo soy un cubano americano, pero soy también cubano. Y no solamente soy un cubano, sino que mi familia, los Díaz de Villegas, fundaron esa nación. Estuvieron allí desde las primeras luchas junto a Narciso López en 1848, estuvieron en el 68, estuvieron en el 95 y están en los libros de historia cubanos como fundadores de la nación y de mi región. Quiere decir, yo tengo un interés particular, familiar y de clan sobre los eventos de mi país. Y sí, estoy enfrentado, como cualquier ser racional, pues tiene que estar enfrentado a un régimen despótico que ha destruido a ese país. ¿Y te frustras a veces en ese enfrentamiento? ¿Te resignas? ¿Cuál es tu posición? Me frustro y me resigno a partes iguales todos los días, casi todos los minutos, podría decirte, porque es una obsesión que tenemos los cubanos con nuestro país. Es un crimen tan enorme y es una confusión y una mentira tan enorme que se difunde en todas partes. Por ejemplo, ahora los médicos, como sabemos, los envían a esos países, le quitan dos tercios del sueldo. Sin embargo, todo el mundo los acoge como si fueran héroes, los pobres son unos explotados. Y todo esto se hizo en combinación con gobiernos latinoamericanos como el de Lula y el de... y todos, cada gobierno que emplea a médicos cubanos que no tienen derechos laborales están colaborando con esa mentira. Néstor, volviendo a tu historia personal, tengo varios amigos y amigas motivadores, tienen libros, trabajo con ellos, muchas veces promocionándolos, y cuentan cómo salir de las dificultades, pero tú estuviste 5 o 6 años preso. 5 años. ¿Cómo se sobrevive, Néstor? A algo así, contabas, imagino, aparte, no solo encerrado, sino en condiciones bastante malas. ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué te mantuvo? Se sobrevive cuando eres joven, claro, tienes 18 años y no tienes ni siquiera conciencia de la gravedad de lo que ha pasado porque tienes 18 años. Entonces, a los 18 años, tú sabes, te tiras a dormir como me tiraron a mí a dormir, en un pedazo de concreto, en una celda del tamaño, no sé, de 1 metro, donde tenía que recoger las piernas para dormir, y cuando pedía agua salía un chorro de agua por un hueco en la pared y me mojaba la cama. Y yo pude sobrevivir todo eso. Era un hombre muy fuerte, joven, y no me importaba un poco porque en la juventud es el divino tesoro, puedes hacer lo que te dé la gana. Y así pasé 5 años trabajando como un esclavo en la factoría, en la fábrica que había cerca aledaña a la prisión. Y nada, me hice hombre, me hice adulto allí, salí a los 23 años, estudié, había modelos allí entre los presos para estudiar, leí mucho y los años fueron pasando. Claro, por supuesto, a partir del segundo año empezó una desesperación y a creer que, por ejemplo, que quizás nunca iba a salir de allí por los problemas que se creaban dentro de la prisión, que no dejaban de ser muy serios. O sea, estuviste desesperado en algún momento.
totalmente desesperado en momentos en que pensé que yo no iba a salir, no a los 5 años, ni a los 6, ni a los 7, ni nunca, porque había otros presos que tenían condenas, no sé, de 10 o 12 años y llevaban 20. Así que era algo como... Néstor, haciendo un balance, voy a hacer una pregunta estilo de mi ídolo Jesús Quintero, el periodista entrevistador español. Haciendo un balance, sumas y restas, ¿sientes que has tenido una buena vida? ¿Cómo calificarías la vida que tienes y que has tenido? Mira, Erwin, yo soy un optimista, no sé, yo nunca me reparo en lo negativo de mi vida, ¿no? Pero veo lo que he logrado y lo que puedo lograr y todavía me falta. Yo me siento ahora a los 64 años, me siento que estoy empezando. Así que esa es mi actitud general ante la vida. Y en la cárcel también encontré que había caído en un buen lugar. Conocí a embajadores, conocí al vocero de prensa de Fulgencio Batista, Otto Meruelo. Yo aprendí mucho en la cárcel y en un momento pensé que yo estaba mucho mejor en la cárcel que en una universidad en La Habana. Entonces, el balance general es que por culpa de ese régimen militar cubano, de milico, que lleva tantos años expulsando gente de la nación y separándolos y mandándolos a cualquier parte, están hasta en Groenlandia. Yo he llegado a conocer el mundo, yo he vivido la mayoría de mi vida en el centro del imperio mundial que es los Estados Unidos, he estado en el centro de su cultura, he estado en el centro de su idioma, el balance ha sido positivo. Esto me ha convenido a mí, a pesar de el dolor que ha significado no ver nunca más a mi mamá, por ejemplo, murió y nunca lo vi más, o separarme de todo lo que fue mi origen, pero el balance es positivo. Bueno, dices que eres optimista por naturaleza. ¿Cómo ves el futuro de Cuba? ¿Eres optimista también? No soy optimista a ese respecto. Optimismo tengo en el sentido de que ahora, como tú podrás ver, si tú sigues con la cuestión cubana, ¿sabes? Hay una nueva generación y cada nueva generación produce este tipo de personas arriesgadas, personas que están involucradas en el proceso casi interminable de la libertad de Cuba. Los jóvenes, los nuevos que tienen 20 y pico, 30 años, están ahí. Eso da una gran paz mental y una gran alegría de que Cuba siempre produzca a esos tipos. Yo estuve allí con 18 años, hace 40 y no sé cuántos, 50 años, en el año 73, y otros estuvieron ahí en los años 80 y 90 y ahora. Entonces, eso es importante. Pero tú sabes que las transiciones de estos regímenes totalitarios van de un totalitarismo a otro, o son muy problemáticas las transiciones. Así que a Cuba quizás no le esperen más que otro régimen de transición totalitaria, pero cuando se liberen los mercados ya es algo importante. La gente dejará de padecer tanto. Qué pena. Bueno, Néstor, me gustaría, no sé, darte el chance para que comentes un poco de tu carrera, de cuántos libros has hecho, también lo del blog. Nadie nos apura, así que sí. No estoy apuro. Gracias, Erwin. Sí, bueno, yo siempre lo que he hecho ha sido escribir. En Miami estuve en el Miami Herald durante algún tiempo, en los años 90, al principio de los 90. Antes estuve en la revista TV y Novela, escribiendo chisme, que me gusta mucho. A mí me encanta todo el tipo de periodismo ese de chisme, de farándula. Y en el Herald tuve una columna de vida nocturna en Miami Beach cuando empezaba, de verdad, la gran movida en los principios de los 90, 91, 92, 93. Y eso ha sido mi vida. Y siempre he sido poeta. Escribí mi primer libro cuando era muy jovencito en Cuba. Después aquí he escrito varios libros, están publicados. Y también escribo artículos de opinión. El año pasado el New York Times recogió uno de mis artículos y bueno, lo publicó, así que me dieron entrada a un gran medio de comunicación norteamericano. Y bueno, el libro ha sido un relativo éxito comparado con las ventas de un libro en español,
se ha vendido mucho y lo ha publicado una gran casa editorial que es Vintage Español. Ahora acabo de hacer otro libro, que es un libro de recopilación de textos de José Martí, también para Vintage. Así que el blog lo tengo desde hace ya 7 años. Antes tuve una revista que se llamaba Cubista, que se dedicaba a cuestiones culturales, y este es más bien de política diaria, ¿no? Son tus iniciales, ¿no? El nombre de tus iniciales. Sí, NDDB, que parece como una KGB o algo de eso, una de estas NKGB. Néstor, ¿y eres poeta de eso? Así que en una servilleta le escriben un poema a tu mujer, a un pariente, ¿de eso? Sí, yo escribo, la servilleta mía está aquí en el coco, yo escribo, como escribo con rima y escribo con metro, etcétera, casi siempre, no siempre, yo casi siempre escribo en mi mente, yo voy caminando con mi perro y voy componiendo el poema, cuando llego a la casa lo anoto, pero ya lo tengo todo en la mente, hago mucho eso. Y ahora que existen estos aparatos maravillosos, pues yo ahí los dicto, los apunto, pero siempre escribo poesía, casi que diariamente, después elijo lo que pueda ir al libro. Yo soy un sencillo periodista, pero yo no puedo vivir sin estos papelitos para ayuda a memoria. Bueno, Néstor, te quiero agradecer mucho por esta entrevista, estoy muy contento de que hayamos conversado, me encantó tu libro, soy un lector normal, no soy un crítico literario, pero se lee fácil, pero yo sé que no es fácil escribir así, y bueno, te felicito y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erwin. Muchos buenos deseos para el nuevo programa. Y bueno, no tan nuevo, ya tienes unas cuantas buenísimas entrevistas en YouTube. Y todo lo mejor para ti. Gracias por invitarme y gracias por leer el libro. Un abrazo. Un abrazo grande, un beso a tu familia. Cómo no, igualmente. Gracias.